Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Dios te bendiga más, Luis. Muy bien. Qué bueno y encantado como en cada episodio, Pedro, un episodio más de nuestro podcast Hablemos por la Palabra, recordando que siempre que nosotros vayamos a hablar lo vamos a hacer por la palabra. Así es. Le bendecimos a usted que nos escucha, que nos ve y le pedimos que comparta, comente y que replique este contenido a aquellos que necesitan ser edificados por una palabra de parte de Dios. Así es. Aunque sea un saludo que nos den por ahí. Esa, un una manito. Sí, una manita. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí. Sí, así es. Y ya como usted leyó el título de este tema, un tema, como yo digo siempre, yo digo en esa parte siempre lo mismo, y es que siempre es interesante la palabra de Dios, estudiar la palabra y de hecho escudriñarla, porque no es leerla, Pedro, es escudriñarla. No, y tú sabes, Luis, que sobre todo este tema, porque si usted no lo ha leído, dice, o sea, por sus frutos los conoceréis. Ay. Entonces, cuando tú lees la palabra frutos, tú te llega una manzana, una pera. Exacto. Una fruta. Una fruta cualquiera. Una mandarina. Wow. A pelarla en gajito. Ajá. Pero no se trata de eso. Exacto. No es ese tipo de fruto. No, porque hay gente que dice, a ver, ¿a ti te gusta la chica? No, tal cosa. ¿Te gusta la manzana? Pues tú dando por ahí. No son de eso. Aunque te voy a decir algo, Pedro. En esos frutos que tú mencionas, dependiendo de la condición del fruto, a veces también se identifica el árbol. Sí. Hay como cierta cualidad en esos frutos que te hacen como identificar el árbol. Pero continúa ahí. Pero es lo que te digo, o sea, tú en un principio puedes pensar en esos frutos. Correcto. Y tú puedes, ¿qué te digo? Pensar hasta en un desayuno. Tú sabes que ahora hay una fruta que tú picas, sí. Un desayunito de fruta y eso. Sí. Pero realmente eso no son esos frutos. No es a esos frutos que... No vamos a hablar de ese desayuno, de que usted está haciendo... No son de eso. Son de esos frutos que damos nosotros por lo que somos. Exacto. ¿Ok? O sea, vamos, o sea, ¿qué tú tienes dentro? Como tú decías muy bien, el árbol. Ajá, claro. Tú ves una mata de pera, tú sabes que va a aparecer una pera en algún momento. Exacto. Entonces, pero en el ser humano, tú no sabes qué fruto va a salir. Va a depender de lo que haya dentro. De lo que tú hayas cosechado, de ese fruto que tú hayas cosechado ahí dentro. Ok. O sea que cuando Jesús se refiere a que por sus frutos los conoceréis. Como yo te decía en el momento que tú hablabas de los frutos naturales, uno conoce el tipo o la condición del árbol de donde viene el fruto. Cuando nosotros lo probamos, cosas, damos ciertas cualidades. Pero lo interesante aquí, Pedro, es lo siguiente, y es que nosotros en la Biblia nos damos cuenta y vemos cómo Jesús inclusive da muchísimas cualidades acerca de aquellos que le han conocido, que han entregado su vida y que se han determinado servirle a Él. Pero Jesús da muchas cualidades de cómo nosotros podemos conocer a esas personas, pero fíjate que lo interesante aquí también es que, como inclusive lo dice la palabra, que es como espada de doble filo, también esas cualidades son para nosotros de cómo estamos siendo conocidos por los demás. Es decir, ¿qué estamos manifestando que nos distingue? Porque eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Por sus frutos. Es decir, hay una referencia por lo cual hay una distinción. Sí, porque lo que yo te decía en un principio, ejemplo, o sea, si hay gente que, por ejemplo, me ve y dice, no, este vive alegre, vive contento, o sea, sí. Yo estoy manifestando ese fruto, o soy muy agradecido con la gente, me ve así. Correcto. Pero
puedes ver a una persona, un gruñón, vamos a ponerle un ejemplo, ¿verdad? Y tú dices, difícilmente tú le vas a ver una sonrisa a él o algo de agradecimiento, o sea, porque no... Sí, sí. O sea, él Porque lo que está manifestando es el fruto lo que está está dando. dando. Ok. Eso es lo que va a manifestar. Ok. Y de manera puntual, específico, esto lo registra la Biblia en el Evangelio de Mateo en su capítulo 7, verso 16. ¿Tú lo tienes por ahí? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Exacto. Precisamente lo que yo te acabo de decir. O sea, que cada árbol, de hecho en el Génesis, si nos vamos al Génesis, cuando el Señor en el principio en la creación, que dijo que cada árbol dé fruto según su especie. Exacto. No que un árbol dé fruto no, pues con tú la no, especie, tú con no la puedes especie de esperar otro. en un naranjal encontrar un limón. No. Exacto. No. Exactamente. El naranjal va a dar naranja. Exacto. Entonces, lo que hay que ver es cuando Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, ¿qué significa frutos? Ok. O sea, Jesús ilustró las viñas y las higueras. Sí, ¿Correcto? Sí. Cuando vemos viñas, esperamos que produzcan uvas de temporada. Lo más lógico y lo que se espera. Dios. Pero también esperamos que las higueras produzcan higos. O sea, un agricultor que observa que uno de sus árboles frutales no da un fruto, lo va a cortar. Lo va a cortar. Porque le es inútil. Exacto. Entonces, de la misma manera, no nos acercaríamos a un campo de cardos y esperaríamos recoger frutos. Exacto. Entonces, ahí entonces lo que Jesús nos quiere enseñar cuando dice que por sus frutos lo conoceréis. Es decir, notemos que la palabra dice que nosotros, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, estamos, o sea, se nos demanda nosotros como tal, dar frutos dignos de arrepentimiento. Ok. Ejemplo. Sí. Me voy adelante. O sea, si yo que llegué a los pies de Cristo y que me digo ser transformado por lo que el Señor ha hecho. Tu vida, sí, por lo que ha hecho en mí. O sea, y además yo di ese paso. Correcto. Y yo he sido transformado. Entonces yo debo dar ese fruto de transformación. Que evidencia tal transformación. Exactamente. Porque eso es lo que va a hacer que el otro vea, oh, wow, Pedro hizo esto y fue transformado. O sea, y está viendo los frutos que estoy dando de acuerdo a eso. Porque el fruto ya es el producto terminado. Exactamente. Que es lo que da cada árbol. Exactamente. Según su especie. Por eso cuando él dice que no espera que, o sea, que los abrojos den higo. Yo imagínate tú que una gente... Es decir, de alguien que aún no ha conocido al Señor, que habita en las tinieblas y que vive en la práctica de la maldad, de la injusticia, no podemos esperar otra cosa que no sea eso. Que no sea eso, porque eso es lo que él tiene ahí adentro. Pero entonces Pedro aquí aplica en doble sentido. Alguien también que le entrega su vida al Señor, que se arrepiente del pecado, no podemos esperar que siga dando los mismos frutos que daba antes del arrepentimiento. No, claro, porque... Pero un momento, Luis, porque yo te voy a decir, si ya yo fui transformado, yo no puedo seguir cometiendo los mismos pecados y los mismos errores. Dando los frutos anteriores. Porque eso es una mala señal que yo le estoy enviando a los demás. Porque si ya, por ejemplo, el vecino mío ya dijo, oh, Pedro fue transformado. Mira qué bien se está portando. Pero si él ve que a pesar de yo haber dado el testimonio exacto, de la transformación y de... Él dice... Pero él dice que fue transformado, pero él sigue haciendo lo mismo que... Los frutos no corresponden, o sea... No, porque él sigue siendo el viejo él. Ese es el punto. Viejo él. Entonces, ahí no hay una transformación, ahí no hay un cambio. Entonces, yo no estoy evidenciando, no estoy dando... Lo que supuestamente debo dar. O sea, a mí no me van a conocer por eso, por ese buen fruto que el Señor... Correcto, porque fíjate que lo que Jesús dice, cuando Jesús dice por sus frutos lo conoceréis, habla de un tipo de distinción
Es decir, de que yo pueda identificar a ese que dice servirle al Señor. Y de hecho, no por lo que diga. No. Porque eso no son los frutos. No. Los frutos son cómo acciona, cómo se conduce, cómo se maneja. Y una cosa, Luis, es muy fácil decirlo, pero de ahí a llevarlo a la práctica. O sea, a dar los frutos o a identificar. No, a decir, no, porque yo, o sea, como que cuando tú dices que sí, que ha sido transformado, que yo, o sea, decirlo de boca, mencionarlo, es muy fácil. A manifestarlo. De ahí a manifestarlo. O sea, a que se convierta en un fruto. Exacto, y que el otro realmente lo vea. Sí. Son dos cosas muy diferentes. Yo he dicho, Pedro, que para mí eso me ha llenado en las ocasiones que me ha tocado vivirlo, que mi mayor satisfacción en el caminar con Jesús ha sido cuando en ocasiones, en ciertos lugares, alguien con tan simplemente mirarme, yo ni siquiera me conoce, ni le he dicho mi nombre, nada en absoluto, no hemos intercambiado palabras, me dice, tú eres cristiano. Como, y fíjate que te hace la pregunta como es interrogativa, obviamente, pero esperando esa afirmación. Claro. Como que ya esa afirmación él la conoce. Sí, es una pregunta que es como una afirmación. O sea, entonces, cuando te preguntan eso, uno se evalúa de una vez. Porque eso viene producto de lo que Jesús dijo inclusive. Por sus frutos los conoceréis. O sea, es decir, que el fruto que estoy dando en ese momento me está identificando como que le sirvo al Señor. Sí. Y ahí es donde está el punto que tú decías ahorita, porque entonces podríamos ser confusión para otros. Claro. Es decir, y aquí hay algo que Jesús inclusive dijo a los fariseos, o dijo de los fariseos, y le dijo a sus discípulos, porque había algo que ellos decían, pero daban unos frutos que contradecían lo que decían. Y Jesús le dice a sus discípulos, haced lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Porque ellos decían una cosa, pero sus frutos hacían otra. Era otro muy distinto. Pero mira, ahora que tú dices eso al respecto, me llega lo que dijiste anteriormente de que ese ejemplo tuyo de los frutos que diste y que esa persona vio en ti, sí. ¿ok? Eso al mismo tiempo es lo que le sirve a aquel incrédulo, aquel que todavía no ha dado el paso a decir, pero mira, ciertamente, Luis, he visto eso en Luis. Y esas son las cosas que puede llamar a aquel que todavía no ha dado el paso. Porque, ¿qué te atrae a ti a un árbol? El fruto. Son los frutos. Claro. O sea, lo que te motiva a acercarte a ese árbol son los frutos que tú percibes, claro, que tú ves. Desde que tú ves un mango así, bien madurito, amarillito, tú dices, yo voy para allá a tumbarlo. ¿Me entiendes? Entonces, es igual en nuestra vida espiritual. Los frutos que nosotros estamos dando son los que van a provocar la atracción de aquellos que aún no conocen al Señor, que lo va a llevar a querer saber y conocer qué es eso que ha pasado en nosotros. Por eso, es una advertencia inclusive para nosotros, Pedro, cuando Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Por qué? Porque aquí lo que se detalla, y de hecho en versículos anteriores a este contexto, Jesús hace una advertencia acerca de los falsos profetas. Entonces, de igual modo, cuando dice por sus frutos, es para que nosotros, eso es una advertencia que nos va a demandar a nosotros mantener un discernimiento activo, sobre todo, para que nadie pretenda confundirnos, y más aún, confundirnos de lo que ya hemos creído. ¿Tú entiendes? Sí. Porque otra cosa es que yo estoy dando fruto, pero yo tengo que estar cimentado y convencido cuál es mi posición y qué fruto yo tengo que dar. Ojo aquí, no dependiendo de la circunstancia, sino en todo tiempo. Sí, y tú mencionas ahí a los falsos profetas, pero ahí hay un conjunto de gente que tú tienes que involucrar ahí también, que son los habladores de mentiras. No me lleve lejos, Pedro. Ajá, lo que siempre
intentan darte un mensaje engañoso. Sí. O sea, pero eso determina lo que tienen en su corazón. Correcto. Ese es el fruto, vamos a llamarlo un fruto podrido que tienen, que es lo que están manifestando, lamentablemente. O sea, como tú dices, esos falsos profetas o los habladores de mentiras, o sea, es un mensaje anti Dios lo que están llevando. Sí, sí. Porque lleva confusión. exactamente. Una cosa es lo que digo, Y otra lo que cosa es manifiesto. Exactamente. O sea, eso te hace desviar a ti del camino. Sí. Es bien interesante esto porque Jesús pudo haber dicho por sus palabras o por lo que dicen lo vamos a conocer. No. No se trata de lo que yo digo que soy. Se trata de lo que yo manifiesto cada día, que es lo que verdaderamente soy. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado? De hecho, al mismo Jesús le dijeron algo que impresiona mucho cuando se le acerca un joven y le dice, maestro bueno. Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, que es vuestro Padre que estás en los cielos. Entonces, nosotros muchas veces podemos escuchar a alguien, de hecho, hasta presumir de buenos frutos, Pedro. Y lo hemos visto. Presumir de buenos frutos. Claro. De que yo he sido cambiado, he sido transformado, pero a la pequeña contrariedad que se enfrenta, inmediatamente manifiesta todavía que hay unos frutos que no son dignos de arrepentimiento. Que todavía tienen los... Exactamente. Sí, yo creo que, bueno, tú y yo hemos hablado en otras ocasiones de eso mismo, de cuando vemos a una persona que tú dices, pero ven acá. ¿Y qué dónde pasó? está? ¿Y qué pasó con el fruto que estábamos viendo en esa persona que sí. estaba haciendo, o sea, producía eso y de buenas a primeras algo pasó porque no no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Entonces, uno a veces se pone a pensar, y de hecho piensa en la misma palabra que Mateo dice en Mateo 12:35, dice, el hombre bueno del buen tesoro, del buen corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro, saca malas cosas. Entonces, exacto, eso te lleva a ti a pensar, pero espérate, ¿él es bueno o es malo? Porque no, ¿y de qué estamos llenando nuestro corazón? ¿Qué tesoro estamos poniendo ahí? Porque tenemos que comenzar, cuando hacemos esa transición de entregarle nuestra vida al Señor, tenemos ahora que comenzar a cambiar todo lo que teníamos ahí, ¿verdad? Todo lo que habíamos alojado anteriormente, cambiarlo por eso, que es lo que va a producir ese buen fruto que se va a manifestar. Mira, eso que tú dices ahora me trae, o sea, es como una imagen. Tú sabes que a veces hay personas que tienen un cuarto de servicio, o sea, un cuarto lleno de cachivache, como dicen, se dice popularmente hablando. Que ahí hay un sinfín de cosas que más, tú te metes ahí y tú no sabes que eso existía. Sí, te encuentras con cosas que tú dices, pero eso está aquí. Así mismo es cuando tú eres transformado, que tú empiezas a cambiar esos frutos en tu corazón. Y tú tienes que empezar como a limpiar ese lugar. Ese lugar, sí. Que tú tienes que sacar esas cosas viejas. No, pero es que tú hay que botarlo. Entonces, así mismo es que tenemos que ir al corazón. A decir, no, pero que esto no es un buen fruto. Saca esos malos frutos de ahí, de tu corazón. Limpia ese lugar. Y para que esto se cumpla, Pedro, en nosotros, se tiene que cumplir lo que dice Ezequiel 36:26, que dice lo siguiente. Y es una promesa de nuestro Señor para cada uno de nosotros. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese cambio, esa transformación se tiene que dar en cada uno de nosotros para poder manifestar esos frutos a lo que Jesús se refiere, que nos van a distinguir de los demás. Mira lo que cuando tú lees ese versículo, Ezequiel 36:26, mira lo que yo veo. Dice, el corazón de piedra versus un corazón de carne. En la piedra, que es una roca. Correcto. Ahí no crece nada. El de carne es
como algo fértil, ahí Sí. crece ese buen fruto. O sea, ahí te lo está diciendo. Es en ese corazón de carne Sí. donde si tú siembras ese árbol, va a dar buen fruto. Claro. Pero en de piedra no. Y a lo que nos lleva a nosotros a tener presente esto es que en nuestra vida diaria, cada palabra y cada acción es un fruto, Sí. que es lo que va dejando esa señal que nos identifica. Claro, que tú vas marcando, Tú tú, va- tú vas marcando. Cada palabra tuya tú la vas marcando y el otro la va a escuchar y va a ver tu accionar. Exacto. Eso es así. Tú decías entonces cuando hay un punto aquí interesante, y es que el apóstol Pablo escribe, que se encuentra en Gálatas 5:22, donde se enumeran esas cualidades, que aquí hay algo que debemos de puntualizar, porque ahí habla del fruto Ujú. del Espíritu Del fruto Santo, del Espíritu. no de los frutos, No. del fruto. Pero ese fruto del Espíritu Santo tiene muchas cualidades que lo constituyen. En eso ahí está el amor, la templanza, la mansedumbre, el dominio. Todo eso son cualidades de ese Del fruto. del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús nos advierte a nosotros de que vamos a conocer aquellos que probablemente podrían traer confusión, aquellos que probablemente podrían pretender desviarnos del camino en el cual hemos emprendido, que por sus frutos lo conozcamos, como decía en el principio, nos demanda a nosotros mantener un discernimiento activo para saber identificar cuáles son esos frutos que verdaderamente representan a Jesús y cuáles son aquellos, porque hay frutos, si bien es cierto, que por ejemplo, y pasa mucho, me voy a ir al fruto como tal. De repente tú decías que tú ves un mango, que tú lo ves maduro, bien amarillito, bien cosa, y tú crees que es un buen fruto. Pero cuando tú abres ese mango te das cuenta que es inservible. Sí. Estaba con una apariencia, con un barniz, vamos a llamarlo así, muy bonito, muy atractivo. Pero cuando tú abres ese mango, tú te das cuenta que está podrido. Así pasa en nuestra vida, Pedro. Cuando tú ves o cuando vemos a alguien o cuando nosotros mismos también, porque no estamos exentos de esto, estamos como dando ese fruto simulado mientras todo está bien. Tú me estás diciendo que como que está llantando. Ya. Como que tú estás llantando. Esa es la palabra. O sea, un fruto sí. simulado, como que se ve bien. Oye, sí, pero cambió. Déjame ponerlo a hacer pantalla. Pero a la mínima contrariedad o corrección, tú te das cuenta que no ha habido tal cambio. Que ese cambio era superficial, mientras todo estaba bien. Claro, porque tú ahorita, o sea, cuando hablabas de Gálatas y hablabas de todas esas, de lo que produce el fruto, de esa Sí. cualidad que produce el fruto del Espíritu, siempre que tú estés en sintonía con el Señor, o sea, caminando, ajá. Tú vas a arrojar ese fruto, van a salir de ti. Sí, porque no va a haber un esfuerzo. Exacto, salen solos. Va a ser natural. Exacto. Entonces, ese ejemplo que tú dices que es una pantalla y eso, tú llegas a darte cuenta, gracias al discernimiento. Por el esfuerzo que le cuesta. Exactamente. Porque no le sale natural. No sale natural. No lo sale porque no está sintonizado con Dios. Sí, sí. Esa es la realidad. Sí, porque va a costar como dar ese fruto, como querer dar ese fruto. Es cuando tú quieres dar lo que no tienes. Wow. Ahí se resume. Ahí se resume. Entonces, por eso es que el Señor dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué va a sacar? Lo bueno. Uh-huh. Ahora, el hombre malo, obviamente su tesoro, sabemos de qué va a estar lleno. Claro. Fíjate que hay una condición que determina en nosotros y ciertamente tenemos que pasar por ese proceso de transformación para que pueda ser cambiado nuestro tesoro del corazón y comenzar a dar esos frutos buenos. Porque nota dónde que buscamos, nota dónde el Señor dice que nosotros buscamos.
en nuestro corazón. Por eso es que una cosa es que yo puedo decir, yo puedo simular el fruto, pero cuando tengo que buscar, no encuentro lo bueno porque no lo he cambiado. Es que, Luis, es tan simple. Cuando tú logras esa transformación en tu vida, tú dejas atrás todo eso. Se te hace difícil sacar un fruto que no va de acuerdo al propósito del Señor, a lo que tú ya tienes dentro, a lo que ya tú tienes dentro, que es lo bueno. Lo malo a ti, tú lo vas a ver como, no, es que no. Yo te digo una cosa, hay veces que a mí hay palabras que me hacen mucho ruido en gente, claro, y yo me quedo como, oh, wow. Yo quisiera a veces decírselo, pero yo no puedo porque no estamos, o sea, él quizá no ha dado ese paso, no está en... Pero ahí se da lo que Jesús dice. Exacto. Ya tú lo conociste por su fruto. Sí. Ya tú identificaste lo que es. Yo lo identifico, pero también yo soy identificado, como tú decías al principio. Claro. Yo soy identificado por ese buen fruto que estoy dando a mi alrededor. Claro. O sea, porque es obvio, o sea, un manzano no te va a tirar un plátano. Sí, por eso es importante tener esto presente, que no se trata únicamente de que nosotros conozcamos a aquello, sino de que también nos conozcan a nosotros. ¿Qué fruto estamos dando nosotros que conlleve a que nos identifiquen como que verdaderamente le servimos al Señor? Como que verdaderamente hemos sido cambiados y transformados. Ojo aquí, porque un arrepentimiento sin una transformación, para mí, yo entiendo, no es arrepentimiento. No. No. Si no hay esa transformación, pues para mí no es arrepentimiento, porque tú vas a seguir en la misma conducta, tú vas a seguir dando el mismo fruto. Entonces, ¿de qué ha servido el paso que has dado? Ok, tomaste la decisión, pero no has dado el primer paso para comenzar a caminar en esa dirección, que obviamente es contraria, diametralmente opuesta a la que ya tú caminabas. Por supuesto, porque tú y yo conocemos personas y seguro que nos ha llegado en un momento determinado. Aquella persona que profesa, o sea, dice ser, que sí, que yo acepté, que yo... Pero cuando tú ves su accionar, no te dice todo lo contrario a lo que de boca está diciendo. Sí. O sea, no hay una transformación como tal. No está dando los frutos que generen eso, como tú dices, hubo esa transformación. Ahí no hay ninguna. Sí, no, es de hecho una confrontación doble esta parte de ser conocido por los frutos, Pedro, porque podemos, vuelvo y digo, podemos conocer a otros, pero nosotros cómo estamos siendo conocidos. Es lo más importante que yo entiendo de esta palabra. ¿Cómo estamos nosotros siendo conocidos? ¿Cuáles son los frutos que estamos dando? ¿Qué estamos manifestando? Ciertamente son esos frutos que podrían distinguirnos de que le servimos al Señor, de que somos hijos del Padre de las Luces, o son frutos de que aún hay señales en nuestras vidas de que pertenecemos a las tinieblas. Es fuerte decirlo, pero es así, porque Jesús no tiene un punto medio. Jesús dice, quien no está conmigo es contra mí, quien conmigo no recoge de parrama. Entonces aquí no hay un punto intermedio. No. O mis frutos son dignos de arrepentimiento, que me distinguen como que le sirvo a Dios, o mis frutos son como que todavía soy esclavo de aquello que conocemos que gobierna las tinieblas. De mi parte, yo prefiero la parte de que sepan, o sea, dar testimonio de ese fruto. De ese fruto. De ese fruto, y que el otro vea esa transformación, porque de esa manera es más factible que el otro se acerque al Señor por lo que esté viendo manifestado en mí. Correcto. Es decir, que entonces nos desafía esto a que nosotros no vivamos de lo que podemos decir que somos, sino de que manifestemos lo que verdaderamente somos. Así es. Y somos, obviamente, vasija puesta en manos del alfarero. Ciertamente la obra en cada uno de nosotros aún no está terminada. No somos perfectos. Estamos caminando para alcanzar la estatura de varón perfecto, pero todavía no hemos sido perfeccionados. Por ende, todavía nosotros va a haber errores. Claro, pero sí. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a corregirlo? ¿Qué tan dispuestos estamos a enmendar esos errores y continuar manifestando ese fruto de arrepentimiento? Los errores, tú sabes que uno lo que tiene que ir a buscarlo aquí en la palabra y enmendarlo por ahí. O sea que exacto. Si hacemos eso,
vamos a seguir caminando por el buen camino. Por el buen camino. Entonces, ¿qué queremos nosotros exhortar con este tema? De por sus frutos los conoceréis. De saber nosotros, independientemente de conocer a otros, cómo estamos siendo conocidos. Algo tú sabes que siempre me llama la atención es una carta que escribe el apóstol Pablo. Le escribe, creo que tiene un solo capítulo esto, y es la carta que le escribe el apóstol Pablo a Filemón. Y el apóstol Pablo comienza diciendo, porque he escuchado de ti. Y ahí comienza a decir, ¿de qué? Esos frutos que Filemón estaba dando. Claro. Y yo en un momento confrontado con esto, cuando leía ese capítulo, yo decía, wow, ¿qué se está escuchando de mí? ¿Qué se está diciendo? ¿Cuáles son esos frutos que yo estoy manifestando que me hagan resaltar y ser identificado como que le sirvo a Dios? Que no pertenezco ya más al dominio ni al gobierno del mundo ni del reino de este siglo, sino que a nuestro Señor. Y a eso estamos invitados, Pedro. Ay, sí. A que esos frutos verdaderamente manifiesten que nosotros somos discípulos de Cristo. A no llevar confusión ante los demás, sino a que de manera genuina. ¿No? Claramente que se vea en los demás, vean en nosotros eso que somos. Proyectemos esa luz. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que cada lunes 6 de la mañana, ahí está un nuevo episodio de Hablemos por la Palabra Podcast y le invitamos a continuar compartiendo este contenido. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye.